La historia de Sara en la Biblia. La historia de Sara en la Biblia es una de las narraciones más fascinantes y conmovedoras del Antiguo Testamento. Sara, cuyo nombre significa princesa en hebreo, desempeña un papel fundamental en la historia del pueblo de Israel y en el cumplimiento de la promesa divina de una descendencia numerosa para Abraham. Sara fue presentada por primera vez en el libro del Génesis, en el capítulo 11, como la esposa de Abraham. En ese momento, su nombre era Sarai, que significa mi princesa, pero más adelante, Dios cambió su nombre a Sara, que significa princesa. Abraham y Sarai eran descendientes de Sem, el hijo de Noé, y vivían en Ur de los Caldeos. En un momento crucial de sus vidas, Dios les llamó y les prometió una tierra para ellos y una descendencia numerosa. Sin embargo, había un obstáculo significativo en el camino hacia la realización de la promesa divina: Sarai era estéril. A pesar de su amor por Abraham y su deseo de cumplir la promesa de Dios, no podía concebir hijos. Esta situación les causó una gran angustia, ya que la descendencia era esencial para el cumplimiento de la promesa divina. En el capítulo 15 de Génesis, Dios renovó su promesa a Abraham y le aseguró que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham creyó en la promesa de Dios, y esta fe le fue contada como justicia. Sin embargo, Sarai todavía luchaba con su infertilidad y pensó en una solución humana para el problema. Sarai sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar, como una forma de cumplir la promesa de Dios. Abraham, bajo la presión de Sarai, aceptó esta sugerencia y tuvo un hijo con Agar llamado Ismael. Aunque esto parecía ser una solución temporal, pronto se convirtió en una fuente de tensión en la familia. En Génesis 17, Dios se apareció de nuevo a Abraham y le reveló que su esposa Sarai daría a luz a un hijo y que sería el heredero de la promesa divina. Abraham se rió ante esta noticia, ya que tanto él como Sarai eran ancianos. Pero Dios confirmó que nada era imposible para él. Cuando Sara se enteró de la promesa divina, también se rió, pero su risa se mezcló con incredulidad y asombro. A pesar de su escepticismo inicial, Dios cumplió su promesa, y Sara, a la edad de 90 años, dio a luz a un hijo llamado Isaac. El nombre Isaac significa risa en hebreo, recordando el asombroso cumplimiento de la promesa divina y la risa inicial de incredulidad. El nacimiento de Isaac fue un testimonio de la fidelidad de Dios y de su capacidad para hacer lo imposible. Fue un recordatorio de que, incluso cuando enfrentamos circunstancias aparentemente insuperables, Dios puede intervenir y cumplir sus promesas en su tiempo perfecto. Isaac creció y se convirtió en un hijo de la promesa, y la descendencia de Abraham y Sara finalmente comenzó a crecer, cumpliendo la promesa de Dios de una nación numerosa. La historia de Sara nos enseña la importancia de la fe, la paciencia y la confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos circunstancias aparentemente imposibles. Sara también tuvo que enfrentar desafíos posteriores en su vida. Por ejemplo, se sintió amenazada por la presencia de Agar y su hijo Ismael, lo que llevó a su expulsión de la casa de Abraham. Sin embargo, Dios cuidó de Agar y su hijo, y también continuó bendiciendo a Sara y a su descendencia. A pesar de sus imperfecciones y errores, Sara es recordada como una figura central en la historia de la fe, y su legado perdura a lo largo de las generaciones como un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. Su vida nos inspira a confiar en las promesas de Dios y a vivir con esperanza, sabiendo que Él puede hacer lo imposible en nuestras vidas.